si una persona joven, inclusive adulta, está en un momento donde siente que la ansiedad es un obstáculo completo en su trabajo, en su familia, en su día a día con sus amigos, a ellos les recomendaría completamente que visitara a un profesional de la salud mental. Inclusive, si el mismo profesional luego le dice, mira, realmente no necesitas un proceso, puedes hacer estas cosas mínimas, ¿verdad? Por lo que me estás comentando y puede funcionar. ¿Sí? Que muchas personas tienen miedo a ir a esa primera consulta. Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Buenas noches y bienvenidos una vez más a tu podcast Conversa entre Amigos desde Porto, Portugal. Yo soy Gregorio Cano. Quería comentarle aquí, el 73.6% de las personas que nos están viendo y escuchando no están suscritas a nuestro canal. Suscribiéndose hacen que este proyecto crezca y así como crece el proyecto, mejora nuestro contenido. Así que le agradecería si le dan a ese botoncito de suscribirse, le dan a la campanita para recibir nuestras notificaciones y compartan este contenido que así hemos venido creciendo paulatinamente y así esperamos continuar creciendo. Nada, hoy me place tener conmigo a mi amigo Eduardo La Antigua. Hola, Gregorio, gracias por invitarme de nuevo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué Estás tal? aquí nuevamente, tranquilo, en la lucha de toda la semana. Hoy es sábado, tenía mucho que no grababa un sábado. Discúlpame, que el tiempo No, disponible. tranquilo, tranquilo. Por lo general no es común que las personas me pidan grabar los sábados, pero yo no tengo problema con eso. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Muy emocionado de poder estar por aquí de nuevo. Qué bueno. Gracias otra vez por dedicarme una hora. Como la primera vez te había invitado para el No Shave November, este sería el primer episodio. No Shave November es para crear conciencia entre hombres con respecto al cáncer, específicamente al cáncer de próstata, al cáncer testicular, al cáncer de pene y a la salud mental en hombres. Es un mes completo que está dedicado a eso. Quien quiera puede ir a episodios anteriores a ver específicamente la definición. En este mes te estaré trayendo nuevamente a mi amigo Nelson Ramírez, urólogo, para hablar un poquito de los avances tecnológicos que hay hoy en día, a ver sobre eso. Y también estaré trayendo otros amigos por ahí, hay uno que va a repetir, que es un amigo que tuvo cáncer, que fue diagnosticado con cáncer. No necesariamente de estos tres cánceres que se procura, pero siempre es bueno tener la versión de la persona que ha sufrido de estos tipos de enfermedad. Claro. Y nada, yo creo que podemos arrancar tú y yo. Tú eres psicólogo, Sí, psicólogo obviamente clínico. psicólogo clínico. Ya tuviste aquí una vez. Si tú quieres, puedes hacer un breve resumen de qué es lo que tú haces. Ujú. Claro, bueno, ya como tú dijiste, psicólogo clínico, yo me encargo mucho de trabajar con adolescentes y adultos en estado de ánimo, ¿verdad? Lo conocemos tradicionalmente como depresión, ansiedad y trastorno de la personalidad, como el trastorno límite, que es con el que más trabajo en adolescentes y adultos. ¿Qué es lo que es el trastorno límite? El trastorno límite de la personalidad es un conjunto de características dentro de nuestra personalidad, ¿verdad? Que tal vez las principales se caracterizan por desregulación de la conducta emocional, del pensamiento y cómo afecta entonces las relaciones sociales. Muchas veces se confunde con el trastorno bipolar, ¿verdad? Porque los cambios son muy rápidos, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y se ve Ok, mucho en mujeres. ya. Ok, bien, bien. Entonces, viene mi primera pregunta. ¿Realmente estamos viviendo una sociedad mejor y más feliz? Mira, es muy general, ¿verdad? Pero hay algo que sí tienen en común muchas de las generaciones, y es que cada una comprende que su generación fue la mejor para vivir, ¿verdad? Desde los boomers, los mismos millennials, ¿verdad? La generación de ahora es como, sí, mi generación tiene más positivo que la otra. Y lo que sabemos como sociedad, la verdad es que hay cosas que componen la felicidad que ahora mismo tenemos, que antes no, ¿sí? Muchas veces la felicidad tiene que darse en un ambiente muy específico, como un ambiente donde se encuentren las cosas básicas, luz, agua, comida, seguridad, ¿verdad? Que se pueda tener una casa, las provisiones económicas para que tú puedas inclusive crecer dentro de tu estatus personal.
¿sí? Y esto definitivamente lo tenemos más ahora que antes, ¿sí? Eso no significa que venga con sus complicaciones, porque a nosotros asegurarnos estas cosas que tal vez antes no teníamos, también vienen más problemas o situaciones complejas con eso mismo. Empezamos a preocuparnos por cosas que tal vez antes no era una prioridad, porque si no tenías casa, no tenías comida, no podías preocuparte de repente por escalar en tu trabajo, ¿verdad? Por escalar de repente a un nivel donde tú puedas adquirir más cosas económicas o materiales, ¿sí? Entonces, yo diría que por las partes de los conceptos básicos, de las cosas básicas, sí estamos viviendo en un lugar tal vez más feliz que hace 40, 50 años, en manera general en el mundo completo, pero también estamos más conscientes de los problemas que como sociedad podemos tener y esto puede también, y se ha demostrado, ¿verdad? Puede recaer entonces en cómo una sociedad está más ansiosa, con más depresión, con más psicopatologías mentales que en otros momentos en el mundo, ¿sí? Es como irónico porque tenemos cosas Claro, buenas que hemos conseguido, pero entonces también venimos con otro tipo de cosas. claro, porque tú escuchas a todos los filósofos de esta nueva era y todos te dicen lo mismo. Nosotros no hay una mejor época para haber nacido que esta, en términos de las cosas que podemos tener, que son garantizadas hoy en día. Ujú. Pero hoy en día también hay tanto conocimiento o tanta sobreinformación de tantas cosas que eso también nos lleva a un grado de no saber qué realmente es la verdad y qué realmente es lo que nos hace o qué es lo que nosotros queremos perseguir como personas. Ujú. Esto lo vemos mucho con las redes sociales. Hoy en las redes sociales lo que vivimos son los highlights de los momentos. O sea, nosotros vivimos, cada quien vive los highlights de cada quien y todo el mundo compara su vida con esos highlights de las otras personas. Y eso no, creo que es un trigger de toda depresión de toda la persona hoy en día. Y en especial en la población tal vez más vulnerable, porque tal vez tú y yo como adultos ya desarrollado un cerebro, ¿verdad?, que puede comprender muchas cosas y que tiene una parte desarrollada para regulación emocional, pero de repente un adolescente o un niño que va creciendo en la era digital y ve estas cosas de 10 segundos, 15 segundos acerca de una vida que nosotros podemos comprender que es completamente casi imposible para la población general tener, pero que lo ve constantemente en las redes y se compara, pues claro que sí, es muchísimo más vulnerable para sufrir de ansiedad, de depresión, de temas de autoestima, de su propia imagen y así. Entonces, ¿cómo, dentro de lo que tú has visto, cómo nosotros le vamos dando sentido a nuestra vida? Lo que más los psicólogos hablan del sentido de la vida, lo que la respuesta más concreta es que podamos darle importancia a lo que nosotros valoramos individualmente, que es lo que conocemos como los valores. Todos tenemos valores, lo que pasa es que muchas veces lo confundimos con los objetivos, ¿sí? Los objetivos son cosas que se consiguen o no. Tú quieres ir a España, tú te montas en un avión y vas a España o no lo haces, ¿verdad? Independientemente de esto, tú vas consiguiendo objetivos y vas cambiando de objetivo constantemente. Los valores son las cosas que nosotros personalmente tenemos como importante, como prioridad en nuestra vida, y vivir bajo esos valores te da una oportunidad todos los días de darle sentido, propósito y motivación a la vida. Por ejemplo, en ese mismo contexto de tu viajar, algo importante para ti podría ser tu ir a diferentes sitios y conocer nuevos sitios. Eso no significa que tú tengas que viajar a otro país para hacerlo. Todos los días tú tienes la oportunidad de vivir un nuevo momento, de visitar un nuevo lugar y de vivir acorde a ese valor. Y te da un propósito y un sentido en esa vida. Es lo que más hemos encontrado ligado al bienestar emocional, los valores. Y voy a... Ayer, esto siempre me pasa, yo, o sea, yo siempre estoy escuchando cosas nuevas y ayer estaba escuchando un podcast que fue con Chris Williams y el que... eh, el host de Diary of a CEO, son dos podcasts muy populares. Y ellos estaban hablando, y ellos estaban hablando del sufrimiento, cómo el sufrimiento es parte de darle ese sentido a esa vida. Dentro de esos valores, ¿cómo encaja ese sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento le da sentido a nuestra vida? Porque sin sufrimiento nosotros simplemente estaríamos, y muchas veces intentamos con muy poco éxito, buscar solamente la entretención y el placer, ¿verdad? O el reforzamiento inmediato que nos dan las cosas positivas. Y la verdad es que para conseguir o vivir en base a nuestros valores, ¿verdad? Y tener esa satisfacción, viene con una parte de sufrimiento. Porque en ninguna parte dice, tú vivir bajo tu valor va a ser algo sencillo, va a ser algo que vas a conseguir todos los días. De hecho, que tú tengas la oportunidad cada día de vivir a tus valores, también es una oportunidad de no vivir ese día en base a tu valor, es decir, que van a haber días que no lo vas a poder conseguir, ¿sí?
Entonces, sí, el sufrimiento forma parte importantísima de nuestra vida, pero claro, en extremo, cada cosa tiene sus pros y sus contras. Tampoco es que solamente el sufrimiento nos va a llevar a conseguir una vida con sentido, con propósito, de la cual podamos disfrutar. En pequeñas dosis que nosotros podemos utilizar ese sufrimiento. El, y el sacrificio, porque, o sea, los valores que nosotros podemos tener como personas vienen con un sacrificio. Por ejemplo, para mí un valor importante es la salud, o sea, de como mi salud mental y mi salud física. Pero eso viene con un sacrificio. Eso significa que yo, por ejemplo, debería dormir 8 horas al día, debería acostarme temprano, no podría salir a beber, no podría, o sea, vienen unos sacrificios. ¿Qué tan importantes son estos sacrificios y qué tan importante es que nosotros entendamos los sacrificios que vienen con cada una de las cosas? Va tomando prioridad. Más que un sacrificio es en este momento, por ejemplo, tu salud y tu salud mental puede ser una prioridad encontrar otra vez al entretenimiento, a la diversión, ¿verdad? Que en otro momento en tu vida o en un futuro pueden ser una prioridad, ¿sí? Entonces, como tu salud y tu salud mental en este momento es una prioridad, entonces ahí vienen las cosas que tú haces para trabajar en base a ese valor, porque en este punto en tu vida es una prioridad. Y eso conlleva que sí, a que otros valores pues disminuyan en tanto a qué tanta atención y recursos tú le enfocas a esto, ¿verdad? Y qué cosas tú harías en base a ese valor. No significa que tú no tengas entretención y diversión, pero de repente sí, sí, el valor más importante ahora mismo es tu salud y tu salud mental, eso va a conllevar a que otras cosas disminuyan, que tanto tú le vas a prestar tus esfuerzos y atención. Conlleva y se traduce en conductas como no beber, no salir, ¿verdad? O hacerlo de una manera menos frecuente. Y eso puede cambiar, ¿sí? En otro momento, de repente, tu salud está de una manera tan estable que tú dices, ok, realmente ahora yo quiero darme un momento de entretención, de diversión, y este va a ser mi valor más importante. No es algo rígido, nosotros cambiamos de valores de importancia a medida que vamos avanzando en la vida. La familia, por ejemplo, es un valor muy importante, pero dependiendo también del momento en tu vida en el que te encuentres. De repente no es lo mismo el valor que damos a la familia cuando estamos en la universidad, alejados de ellos, a cuando estamos a punto de tener nuestro primer hijo. Van cambiando los valores dependiendo del contexto y cómo va avanzando nuestra vida. Sí, no hay duda, o sea, yo después que nació mi primer hijo, yo siempre digo que le puso nombre a mi sufrimiento. Le dio the reason why. O sea, se ha convertido en mi hijo. O sea, por quién me levanto toda la mañana, por quién yo voy al gimnasio. O sea, por quién quiero mantener una salud física y mental en el tiempo y demás. Y todo ha sido. Ahora, hoy en día nosotros podemos decir que somos una sociedad más consciente. ¿Cómo este nivel de conciencia que tenemos ha empeorado los niveles de ansiedad en que estamos viviendo? No hay duda que hoy, la sociedad de hoy, o sea, los jóvenes que vienen subiendo, vienen con un nivel de ansiedad que yo diría que hasta asustador. ¿Cómo este nivel de conciencia que tenemos hoy en día está relacionado a eso o no hay? Mira, realmente, no sé si has escuchado el dicho que la ignorancia protege, ¿verdad? Claro. Y los dichos siempre tienen una parte de verdad entre ellos. Y así como te mencioné ahorita que nosotros tenemos más conocimientos acerca de las cosas porque hemos tenido resuelto algunas cosas básicas, ¿verdad? Eso viene con la incertidumbre, con muchos temas que estamos constantemente bombardeados, no solamente nosotros, sino las generaciones más jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes. Es decir, todos los días tenemos un bombardeo de información de lo que va pasando en el mundo, globalizado completamente, y esto nos trae preocupación. Como yo en República Dominicana estoy preocupado de la situación que está ocurriendo en Ucrania y Rusia y cómo eso va a afectar mi futuro y de repente el de mi posible descendencia. ¿Sí? Son preocupaciones que tal vez no es que no tuvieran generaciones pasadas, pero tardaban en llegar, tardaban en poder globalizarse de la manera que en un clic, en un pequeño reel, como habíamos hablado, ya tú podías estar preocupado por esto. Entonces, eso se traduce en la incertidumbre, es lo que está detrás siempre de la ansiedad. ¿Sí? Nuestra ansiedad aparece porque no sabemos una respuesta concreta, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir y empezamos a buscar alternativas que generalmente son catastróficas. ¿Y si pasara lo peor? ¿Y si pasara esto? ¿Y cómo me afectaría a mí? ¿Sí? Y todo esto simplemente va aumentando los niveles de ansiedad. Algo muy específico que sabemos que nos afectó a todos fue la pandemia, el encierro. Nosotros no estábamos preparados para eso, nuestros niños adolescentes tampoco lo estaban, ¿sí? Pasamos de una vida cotidiana presencial a una vida cotidiana virtual, ¿verdad? A lo cual eso fomentó la tecnología y los avances que tenemos, ¿verdad? Y
inclusive la mejoría en los horarios laborales, trabajar desde casa, pero también disminuye la interacción social que tenemos o la cambia en el momento para los niños adolescentes, donde ahora la socialización ocurre mucho por videojuegos, virtualmente, a través de las redes sociales, ¿sí? Para eso no estamos preparados y eso ha venido con su gran aumento de ansiedad. Los niveles que tenemos desde la pandemia para acá son incomparables con antes de la pandemia. Ya. Oye, se escucha un ruido atrás de ti. Sí, ahí tengo que disculparme un poco porque hay una construcción que pensé que no iban a tomar el día, Ah, pero no. Sí, están construyendo y creo que vamos a tener que seguir porque no creo que paren por ahora. no, tranquilo, está bien, está bien. Eh, sabes que te escucho y me trajiste a la memoria el libro que me recomendaste, A Liberated Mind. Y ¿Lograste él, leerlo? claro, claro. Mi compromiso es, antes de yo volverme a juntar con la persona, sea física o aquí en el episodio, es leerme los libros que me recomienda. Y sí, él habla de eso, del eh, cómo antes los niños salían a la calle a jugar, pero hoy en día tenemos una percepción de que es mucho más inseguro al nivel de que los niños no pueden salir a la calle, cuando realmente no es así, pero la percepción viene por tanto bombardeo de información negativa que tenemos en redes sociales, en todos los sitios que entramos, hay información negativa, información negativa, información negativa, que eso hace una percepción, nosotros tenemos una percepción errada de lo que realmente está pasando. Completamente. Si constantemente tú vas viendo que hay robos, que hay atracos, que hay asesinatos, inclusive si tu calle puede ser la más segura del lugar donde te encuentras, tú no vas a querer salir así por así, porque lo que Claro. estás viendo es eventos negativos constantemente. Claro. ¿Cómo yo puedo, o sea, un joven que esté escuchando esto, cómo yo me salgo de esa ansiedad? ¿Cómo yo domino, o cómo yo domino la ansiedad? Porque no sé si, porque todos tenemos ansiedad de alguna cosa u otra, pero hay personas que la controlan y otras personas que le llegan a un punto de catástrofe, Uh -huh. de comerse las uñas, o sea, de cosas así. La cosa más básica para manejar nuestra salud mental directamente con la ansiedad es siempre mantener una rutina de sueño constante, una alimentación constante, que puedas incluir ejercicio en tu rutina, que incluyas cosas que tú valoras, inclusive como adolescente dentro de tu rutina. Nuevamente volvemos a los valores. Es importante para ti juntarte con tus amigos en ese momento de tu vida, no los dejes fuera de lo que podría ser tu rutina de vida. Si de repente la música, el deporte es algo importante, tiene que estar presente en tu día a día para tu poder vivir acorde a esos valores y mantener un bienestar estable. Estás en lo correcto. Hay personas que de repente tienen más herramientas para manejar su estado ansioso y también hay personas que sienten la misma ansiedad pero menos intensa y por lo tanto no les afecta en su día a día. Si una persona joven, inclusive adulta, está en un momento donde siente que la ansiedad es un obstáculo completo en su trabajo, en su familia, en su día a día con sus amigos, a ellos les recomendaría completamente que visitara a un profesional de la salud mental. Inclusive, si el mismo profesional luego le dice, mira, realmente no necesitas un proceso, puedes hacer estas cosas mínimas, ¿verdad? Por lo que me estás comentando y puede funcionar. ¿Sí? Que muchas personas tienen miedo a ir a esa primera consulta al psicólogo o al psiquiatra y es como, si no tienes nada, el psicólogo te lo va a decir, ¿sí? O el psiquiatra también. Ahora tú hablas de visitar al psicólogo. Y otra cosa que me acuerdo del libro, me acuerdo poco, pero me acuerdo de unas cositas que él dijo, muy importante. Obviamente yo leí más o menos mi resumen que yo hice del libro antes de sentarme aquí contigo también. Él también dice que ahora ha aumentado la cantidad de personas que están consumiendo pastillas, medicamentos para controlar la ansiedad y la depresión y que no están siendo acompañadas con un psicólogo, que antes eran menos las personas que iban al psicólogo, pero nadie se atrevía a medicarse o a automedicarse o ir una primera vez y nunca volver y solamente quedarse con el medicamento. ¿Qué tan desierto es esto? Eso es bastante cierto y lo vemos mayormente ahora que la salud mental es más abierta. Nuevamente, volvemos al tema de tenemos más conciencia, tenemos más conocimiento acerca de las cosas y eso viene con otras complejidades. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, al conocer que existen medicamentos y existen procesos psiquiátricos que tienen un efecto tal vez inmediato en aliviar de repente la sensación emocional, pues entonces buscamos, como todo ser humano, porque está en nuestra naturaleza, ese efecto inmediato, lo que llamamos el reforzamiento positivo inmediato. Tú sientes un alivio por tomarte una pastilla, una medicación, tú entiendes que esto te va a ayudar a seguir funcionando en tu día a día. Y puede ser perfectamente cierto, hasta un punto, ¿sí? Y ahí es donde entramos los psicólogos y los psiquiatras te lo explican muy claro. La medicación es como un pañito tibio, ¿sí?
dependiendo del por qué está ocurriendo la situación emocional, ¿sí? Pero lo que realmente te va a funcionar a largo plazo es que tú puedas cambiar tu entorno, tus conductas, los pensamientos que van ocurriendo y que van causando estas cosas, tus sensaciones internas, que tú tengas herramientas para manejar esto. Y todo esto ocurre con la psicoterapia. Si solamente tomas la medicación, así como es un alivio a corto plazo e inmediato, así mismo va a tener su fin, porque todos los procesos psiquiátricos, o la gran mayoría, tienen un tiempo limitado, en especial los más generales, como para la depresión y la ansiedad. Si hablamos de un trastorno tal vez más severo como la esquizofrenia o un trastorno de la personalidad, pues ahí tal vez hablemos de algo más a largo plazo. Pero en la población general, que lo que más vemos es ansiedad y depresión, esto es limitado, ¿sí? Ningún psiquiatra te va a recomendar un tratamiento psicofarmacológico por 10 años consecutivos. En algún momento tiene que parar, y tiene que parar con tu conocimiento. Entonces, al al tú parar la medicación y no haber hecho tal vez el trabajo psicoterapéutico o cambiar tu contexto, lo mismo que te causaba la ansiedad va a simplemente regresar, porque realmente nunca cambió, simplemente tenías un alivio fisiológico por la medicación, ¿sí? Ok. ¿Está conectado la ansiedad con la depresión? Sí, relacionado completamente. Creo que inclusive lo hablamos la última vez ¿Ah, que sí? nos vimos. Sí, porque es algo que los psicólogos han estudiado por años. Desde que se empezó a hablar de ansiedad, vimos que había depresión, y que cuando hablamos de depresión hay ansiedad, ¿sí? Y muchas personas se sorprenden como una persona que está en un episodio depresivo puede sentirse ansioso, puede preocuparle tantas cosas. Sabemos que hay una relación, ¿sí? Y sabemos que todo va a depender de los síntomas, que tan graves son, dependiendo de cuál sea la patología mayor. Es decir, si es mayor tu estado depresivo, va a sufrir más los síntomas de la depresión que la ansiedad, pero sabemos que detrás de cualquier proceso depresivo, de ansiedad, tenemos lo demás, ¿sí? Y tenemos que trabajarlo también y explicárselo al paciente, porque puede ser muy extraño todo. Ok. Tú hablas de trastorno, pero nunca hablas de enfermedad. ¿Por qué? Porque realmente la palabra de enfermedad, ¿verdad? Se refiere mucho a algo que tiene una causa en específico, ¿sí? Tú tienes un virus, ¿verdad? Te enfermaste por COVID-19, eso es una enfermedad, ¿sí? Cuando hablamos de trastornos, que generalmente se utiliza para la salud mental, estamos hablando de una patología que tiene múltiples causas conocidas, ¿verdad? Y que hablamos más de una correlación. Por ejemplo, podemos hablar que una persona que tiene episodios depresivos constantes puede ser que haya tenido una infancia en donde haya pasado por trauma, donde haya pasado por abuso, pero eso no significa que el abuso y el trauma sean la causa específica y única de ese estado depresivo, porque sabemos que hay personas que pasan por abuso y trauma que no necesariamente pasan por un episodio depresivo o por constante episodio depresivo en su adultez, porque hay varios factores genéticos y ambientales. Entonces, por eso siempre me refiero a trastornos cuando hablo de cualquier patología mental, ¿sí? Porque para hablar de enfermedad tendríamos que saber que hay solamente una causa. Pasa esto y pasa igual lo otro en el 100% de los casos. Ok. Hablaste de factores genéticos y también me recuerdo aquí del libro, también estaba en las notas. Eh, ¿se, se, se hereda esos traumas de los padres? Sí, mira, hay una ciencia muy interesante dentro de la genética, que es la epigenética, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia cómo factores ambientales pueden activar genes dentro de ti que estaban inactivos. Por ejemplo, vamos a decir que dentro de tu familia está el gen, o sea más vulnerable, dada su historia, a pasar por episodios depresivos, ¿verdad? Pero de repente tú te encuentras en un ambiente sano, ¿sí? Que no propicia que se active este gen, ¿verdad? Cambias de ambiente, tu familia pasa por una situación traumática y la respuesta de tus padres, ¿verdad? Puede activar ese gen que ya estaba dentro de ti y activar entonces lo que puede ser un trastorno psicológico. Sí, que ya estaba ahí el gen, pero que no había sido activado por tu ambiente. Entonces, Ok. puede ser heredado, pero también puede ser activado por las situaciones que van pasando en el ambiente. El aumento de depresión en los hombres, en tu experiencia, lo que tú has visto, ¿a qué se debe? Mira, sé que por lo que he leído, por lo que he visto, uno, nuevamente, estamos en una época donde los hombres pueden hablar más de su salud mental, no son vistos de repente como débiles, no son vistos como falta de hombría, de tú hablar acerca de lo que te va ocurriendo, de tu salud mental, ¿sí? Entonces, estamos registrando más casos porque estamos abiertos a hablar más, ¿verdad? Antes no había casos de depresión en los hombres, sin embargo había muchos suicidios en la población masculina, ¿sí? Esto no era coincidencia, es que nadie decía que tenía depresión anteriormente, hablamos de unos 50, 40 años atrás. Ahora sí podemos hablar de eso y podemos registrar
los casos de depresión. Ya luego vienen los factores que nos afectan directamente, como expectativas tal vez muy altas dentro de nuestro propio género, es decir, tenemos que ser el que proteja a la familia, el que trae la parte económica, el que también tiene que tener una imagen personal pues, bastante fuerte frente a su grupo de hombres, como también frente al otro género, ¿sí? Entonces, esas expectativas que nos ponemos, que tienden a ser más altas dentro de los hombres, ¿sí? Pues entonces también nos llevan a, cuando no se cumplen, a un estado de ánimo más depresivo que en otras personas, ¿sí? También tenemos el cómo nosotros lidiamos con muchas de las cosas emocionales, que es algo que estamos cambiando, pero no a la misma velocidad que quisiéramos, que es que los hombres tienden a buscar el alcohol o sustancias psicoactivas, ¿verdad? Para aliviar estos síntomas, ¿sí? De una manera muy inmediata, y que eso lleva a otro tipo de problemas, como el alcoholismo o el tal vez trastorno por dependencia de algún tipo de sustancia, ¿sí? Entonces, no tenemos las herramientas perfectas para manejar con nuestras situaciones emocionales, y lo que hacemos muchas veces es empeorarlas, ¿sí? O crear otro tipo de situaciones emocionales. El hecho de esta nueva competencia o esta competencia que han querido crear entre hombres y mujeres, ¿qué tanto dentro de tu práctica, de lo que tú ves todos los días, ha sido un trigger para la depresión en hombres? ¿O no ha podido relacionarlo? Claro que sí, tenemos mucha expectativa, sí, tenemos mucha expectativa en un mundo muy competitivo, que ya no solamente es competitivo entre los hombres, sino con la población en general, ¿sí? La sociedad espera de nosotros a corta edad que tengamos ciertas, vamos a decir, logros, ¿sí? Tanto académicos, personales, familiares, ¿sí? Se espera que tú puedas tener, de repente antes una licenciatura era suficiente para entrar a un trabajo, ahora por ejemplo, dentro de esa psicología, tú simplemente no puedes dar terapia si no tienes un máster, ¿sí? O sea que se espera que a una corta edad ya tú puedas tener una maestría, que tú puedas tener cierta experiencia, que tú puedas crear también cierto camino económico para poder sustentarte de una manera independiente, en un mundo donde constantemente es más cara la vida, es difícil conseguir un auto, es difícil conseguir una casa, ¿sí? Entonces, no solamente estamos compitiendo con las otras personas, con las chicas, con nosotros mismos, sino también con las expectativas de la sociedad. Y claro que sí, eso pues lleva bastante, nuevamente, expectativas no cumplidas, estado de ánimo bajo, ¿sí? Y nuevamente, vivimos en un mundo donde positivo, ¿verdad? Que tengamos cierta competitividad y más equidad, ¿sí? Pero también eso viene con más complejidades para ambos, para nosotros los chicos como para las chicas. Hay un libro, no sé si conoces a Jordan B. Peterson. Sí, de hecho, te respondo ahí porque la última vez tú me recomendaste a Jordan B. Peterson. En ese momento no había escuchado tanto de él, pero ya sí me leí inclusive tal vez su obra más famosa, ¿verdad? La primera, que fue la recopilación de las 12 leyes, si mal no recuerdo, para vivir Esa es una su vida segunda. con... Sí, Ese es su segundo libro. Él tiene uno que se llama, un primer libro que es muy denso, que es psicológico, fue hecho para la academia más que para el público en general, que yo lo leí también, que se llama... se fue que él duró años escribiendo, ¿verdad? Y que luego, sí, 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 no me acuerdo el nombre, pero sí pude leer la historia. en ese libro de 12 reglas para vivir, que una de las primeras reglas que él dice es, siéntate derecho con los hombros erguidos. ¿Qué tanto influye esto? ¿Qué tanto realmente influye esto en nuestra psiquis como hombre? A mí me encantó esa regla porque lo que él plantea ahí es bastante cierto. Nuestra postura física, también cómo nosotros nos presentamos hacia los demás, tiene un efecto inmediato dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Que aumenta o está relacionado con la confianza, con también el sentir cierto tipo de neurotransmisores como la dopamina, serotonina, que están asociados al bienestar, ¿sí? Es muy cierto que tú tienes una postura erguida, tienes los brazos hacia atrás, inclusive aparentar confianza, ¿sí? Aunque tú te sientas muy nervioso, aunque te sientas miedo, aunque no te sientas de tu mejor manera, el tú asumir esta postura física manda una señal al cerebro, ¿sí? Así como el cerebro manda señales a nuestro cuerpo le puede mandar señales a nuestro cerebro, ¿sí? Y hay un dicho, ¿verdad? Que es como finge hasta que lo logres, ¿verdad? En este caso es muy cierto. Tú puedes crear cierto tipo de emociones y sensaciones por el simple hecho de la postura física que tú puedas traer. Y a mí me encantó cómo él planteó en ese momento, porque lo planteaba, si mal no recuerdo, con las langostas, era, ¿verdad? Sí. Me pareció muy interesante cómo él llegó al punto y cómo estas posturas físicas pues también tienen un efecto en los seres humanos. Pero sí, es completamente cierto.
Sí, sí. En verdad que yo me he leído todo lo que le he escrito y creo que sí, que 12 reglas para vivir debe ser su mejor, para el mundo, para la persona en general, debe ser lo mejor que le he escrito hasta ahora. El, otro aspecto que se ha habido, o sea, yo que escucho muchos podcasts y siempre me mantengo informado y demás, hay una realidad de hoy en día, es que los jóvenes están teniendo menos relaciones, hay muchos más hombres que o estamos postergando el hacer una familia a los 30, a algunas personas ya aquí en Europa hay una tendencia que es la nueva, como todo el mundo quiere empezar a tener hijos a los 45. O sea, esa es la nueva tendencia. ¿Qué tanto afecta eso? ¿Qué tan relacionado está esto a la depresión en hombres o a la ansiedad en los hombres? Bueno, mire, es que estamos alargando todo porque se vuelven nuestras expectativas cada vez más altas nuevamente. Es como puedo empezar a tener una familia, ¿verdad? Si ni siquiera tengo el dinero para comprar un carro, ¿sí? Que de repente pasó algo que todas las familias tienen, casi un lujo, ¿sí? El hecho de tú poder comprar un carro en esta economía, el hecho de tú poder invertir, el hecho de tú poder tener un hogar. Y todo esto, al tener el conocimiento y la conciencia y querer dar un bienestar, pues lo más ampliado posible a nuestra descendencia, como yo quiero tener una familia y quiero que mi hijo tenga lo mejor que tenga, pero para conseguir esto, bajo los cálculos que podemos tener, me puede tomar 10, 15 años. Entonces, ¿para qué lo voy a tener ahora? ¿Sí? Si tengo muchísimos logros que quiero conseguir antes de llegar a ese punto. Cosas que antes de repente no estaban dentro de la conciencia, porque también no era tan difícil o tal vez había más posibilidades de conseguir estas cosas a una temprana edad. ¿Sí? O no había Entonces, tanta expectativa. claro, entonces nosotros nos vemos afectados por estas cosas porque son expectativas que realmente en muchos contextos son irrealistas, pero que nos hacen ver que son realistas. Es decir, tú llegar a los 30 años y tener un carro, suficiente dinero para tú vivir de manera independiente, una casa propia, que es lo que constantemente vemos dentro de las redes sociales, y para colmo poder hacerlo desde tu casa con un trabajo remoto que te pague por tal vez 5 horas de manera independiente. No te digo que no sea irrealista, ¿sí? O sea, que no ocurra, pero en muchos contextos no es posible, ¿sí? Esta es más la mínima parte de la población que la mayor parte de la población. Sin embargo, nosotros lo vivimos y lo vemos en las redes, lo vemos en nuestro día a día como que debería ser así, cuando no lo es. Claro. Sí, o sea, hay, hay una... y esto, escuchando al host ahora se me olvidó el nombre, yo sé que en Williams algo, pero de Diary of a CEO, él dice, yo a los 30 años tenía un Ferrari y vivía en una mansión, pero qué tan feliz yo era. Y es una realidad, o sea, qué tanto estos objetivos tan grandes que nosotros nos estamos poniendo como personas realmente nos llevan a una felicidad. Y eso es una conversación que yo creo que debería ser más común, porque Completamente. le estamos dando mucha prioridad a lo material, más que a lo que realmente importa. El autor de A Libre in Mind, Stephen C. Hayes, lo que habla es de un cambio de conversación de objetivos a valores. Si nosotros pudiéramos ver nuestra vida en el día a día en base a los valores que son importantes para nosotros, nuestro estado emocional siempre tendría la oportunidad de tener satisfacción, de tener bienestar. Piénsalo, si mi objetivo es tener un Ferrari, que puede ser que lo consiga o no, ¿verdad? Mi estado emocional, si lo ato a esto, pues va a ser muy rígido. Es como si lo consigo perfecto, cumplí como una parte, pero luego pongo otro objetivo, y si no lo consigo, pues entonces soy un fracasado, ¿verdad? No cumplía lo que me propuse. ¿Sí? Uh, el último libro que me leí fue, no sé si has escuchado Yuval Noah Harari. Eso no lo he escuchado. Él es el autor de Sapiens, Homo Deus y 21 Lessons for the 21st Century. Yo me acabo de terminar el último, era la trilogía, lo acabo de terminar. Y él básicamente es un libro, yo creo que sería el mejor libro que me he leído este año. Está compitiendo con otro, que se llama The Compound Effect. Y este libro son 21, o sea, tiene 21 capítulos y son 21 cosas que están pasando en el siglo XXI que nosotros deberíamos prestarle atención. O sea, literalmente son 21 lecciones. Tú puedes leerte cada capítulo por separado. No tienes que leerte los libros completos. Si no, lo puedes elegir y que yo quiero hablar de política. Tú ves el capítulo de política, te lees ese capítulo y ves lo que él piensa y te da mucho para pensar.
Él tiene uno que se llama, el capítulo número 20 es de meaning, dándole sentido a la vida, o sentido sería la traducción literaria. Y él en este capítulo, él habla sobre eso, o sea, él habla sobre cómo nosotros hemos puesto en esa adquisición de cosas materiales tanto valor y que detrás de eso nosotros tenemos que crear una historia, porque nosotros los seres humanos estamos basados en la historia. Y nosotros generalmente le ponemos un sufrimiento. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me compre un carro de, por poner un ejemplo, de $30,000 a comprarme un carro de 150,000. Si yo me compro un carro de $30,000, tal vez sea un carro que no sea tan... O vamos a poner un carro usado, $10,000, que se me iba quedando y demás. Yo no le voy a dar tanta importancia. Si yo me compro un carro de 50,000, yo voy a empezar a promoverlo como el mejor carro del mundo, porque hay un sufrimiento detrás de eso, que yo quiero una historia que se honre, yo quiero vender una historia para que todo el mundo piense que esto sea lo mejor del mundo, y eso es lo que nosotros vivimos en las redes sociales hoy en día, todo el tiempo, está todo el mundo contando su historia, ¿verdad? Porque nosotros somos, como humanos, vivimos de la historia, y esa historia, entonces todo el mundo piensa que puede vivir esa misma historia, lo que no es una realidad, que es lo que estamos hablando ahora. Ujú. Y mira, en ese mismo tema, ¿verdad? Porque lo vi recientemente, romantizamos mucho lo que es el sufrimiento, cuando la verdad es que el sufrimiento para muchas personas es su día a día y no es algo para nada placentero. El mejor ejemplo que me puse a pensar sobre esto, no sé si has tenido la oportunidad de ver que pues este futbolista inglés famoso, David Beckham, sacó su propio documental y ahí incluyen a su esposa, Victoria. Y en un momento ya está hablando de cómo ellos ambos vienen de familias trabajadoras de clase baja, ¿verdad? Y David Beckham, cuando ella está diciendo eso, le dice, bueno, pero dile a la cámara en qué carro te llevaba tu papá al colegio. Y ella intentó como resistirse, al final ella da la respuesta que era en un Rolls Royce en los años 80, ¿sí? Y cuando tú comparas eso con de repente la infancia que tuvo el mismo Beckham, que era de una familia completamente pobre en Inglaterra, su papá no tenía un trabajo tan estable, lo puso a jugar fútbol todos los días, ¿verdad? Es como, vaya, no digo que tu familia no sea trabajadora, pero no hay por qué crear una historia de sufrimiento donde no la hay. Pero es que vende eso, como tú bien dices, como sí, yo decir que yo salí de clase baja, que esto trajo más sufrimiento, le hace más interesante la historia a otros seres humanos que yo decir, bueno, mi familia ya venía de riqueza, que no tiene nada de malo, ¿sí? Pero Claro, no vende lo mismo que igual que la historia de sufrimiento. claro, claro. O sea, nosotros, yo todavía o sea, puedo verlo porque lo veo en mi vida todos los días. O sea, cómo el sufrimiento es lo que le da sentido a lo que yo hago. O sea, el hecho de que yo todos los días me acueste a la 1, 1:30, 2 de la mañana, trabajando, leyendo. O sea, yo sé que no todo el mundo lo está haciendo, pero ese sufrimiento que yo tengo de dejar de dormir, o dormir menos, o tal vez suprimir mi tiempo de descanso, es por un sufrimiento que yo estoy dispuesto. Y es una historia que después yo se lo voy a contar a mis hijos, muy probable. Y es la historia que mis hijos van a vivir de mí. Y al final, sea claro, es así. Nosotros le damos mucha importancia al sufrimiento en nuestra vida. El, otra, otra, otro aspecto, otra cosa que, sea, que ya creo que es de Vox Populis, es el hecho de que con esto de que las mujeres han empezado a tener mayor espacio en ámbitos corporativos, en empresas y demás, han tenido mayor libertad de trabajo, se han venido superando infinitamente. eh, Hay una realidad, es que las mujeres no están dispuestas o son menos propensas a tener una relación con un hombre que sea de una clase intelectual o económicamente menor que ella. Por ejemplo, es muy raro tú ver a una mujer casarse con una persona que nunca ha tenido la oportunidad de ir a la escuela, cuando lo contrario no es así. Y esto ha provocado, ahora mismo la mayor cantidad de personas que están en la universidad son mujeres. La mayor parte de las personas que se están graduando son mujeres. Y las mejores notas vienen de las mujeres. ¿Qué tanto, o sea, no sé qué tanto tú has visto esto afectar, esta falta de tener una relación con, con una pareja en los hombres está afectando tanto su estabilidad mental? Mira, es que así mismo como podemos aplaudir que de verdad han tenido más oportunidades, esto viene también con más independencia para el género femenino, eso también implica que tienen otras expectativas ellas de nosotros también como posible eh,
pareja en un futuro, ¿verdad? Con posible persona que vaya a cuidar de sus hijos, etcétera. Y eso viene a que nosotros en inglés, ¿verdad? Como que up our game, como que subamos el juego. Y el mismo Jordan B. Peterson habla de esto en varias ocasiones, que es como podemos esperar que de repente le hemos dado o ellas han ganado, ¿verdad? Y han peleado por tantos derechos, por tener estos espacios en la universidad, en la área laboral, y van consiguiendo éxito de manera consecutiva en todas estas áreas, y quieran estar con una persona que no se encuentra dentro de ese mismo rango, ¿sí? Nosotros como chicos hemos romantizado mucho la idea de, ¿verdad? Este amor que se ha representado mucho en películas de una clase social alta, una clase social baja, de una educación distinta, de diferentes sitios. Y nuevamente no es que no ocurra, pero ocurre muchísimo menos. Y generalmente tenemos que nosotros encontrarnos en un mismo plano para hacer como un prospecto y pero también tener nuestras expectativas de otro prospecto, porque de ambos lados nosotros también tenemos expectativas y sabemos que las relaciones sanas o que más duran es porque comparten bastante las parejas, ya sean de temas con que hablar, intereses, grupo de amigos, grupos sociales, ¿verdad? Educación, ¿sí? Estas son las parejas que tienden a perdurar más en el tiempo, no es coincidencia. Eso de que los opuestos se atraen es una mentira bastante grande. Realmente nos atraemos por personas con las cuales somos compatibles y compartimos muchas cosas. No significa que no tengamos cosas que seamos distintos, pero son menos que las que son más. Entonces, al encontrarnos en este mundo donde tenemos que subir, ¿verdad? Como nuestro nivel laboral, educación, expectativas que nos vamos poniendo, pues claro que sí, cuando nos encontramos con esa pared de que de repente tal vez no podamos alcanzar a esa persona a la cual o nosotros estamos enamorados o nos gusta y que ni siquiera tenemos esta retribución de la otra parte, ¿sí? Pues claro que sí, que nos afecta emocionalmente, inclusive desde antes de pensar en una pareja, cómo yo voy a llegar ahí, ¿sí? Estas expectativas son muy altas, o sea, cómo yo voy a tener el trabajo, puedo mantener una familia a tal corta edad, ¿sí? Si esas son las expectativas de esa persona. Nos vemos en la universidad y en la escuela, es como, no vamos a llegar ahí, mejor simplemente me aíslo de salir, me aíslo de siquiera comunicarme con el otro género porque no siento que siquiera lo pueda lograr. Y eso trae pues muchísimas consecuencias emocionales. Ya. Una de las cosas que me he dado cuenta o he aprendido ahora manejando las redes sociales más frecuente es el hecho de lo que para mí puede ser muy obvio. No es tan obvio, o no sé, no es que no sea tan obvio, sino es que es más aplaudido. O sea, las redes sociales, a pesar de ser un buen punto de difusión de información, cuando tú haces una publicación de cosas muy obvias, tiende a ser más tendencia o tiende a ganar mayor popularidad en las redes sociales. Y te digo esto porque hay una cosa que también aparece en el libro de... ¿cómo que se llama? El autor que me recomendaste. De Hayes. De Hayes. De Stephen C. Hayes. Él habla de the devil within us, el diablito dentro de nosotros, y qué tanto eso nos limita. ¿Cómo yo suprimo ese diablito? ¿Cómo yo pongo ese diablito en su lugar? Más que suprimirlo es como reconocer que está ahí dentro de nosotros, que es lo que habla, y no dejar que nos afecte. Como, mira, aquí está el diablito, ¿verdad? Te veo, te reconozco, sé que me estás diciendo algo, pero en este punto esto no va con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo puedo ver de mi ambiente, ¿sí? Porque hay veces que ese diablito nos da, ¿verdad? Nos pone ciertas preguntas que son importantes analizar, ¿sí? No todas las preocupaciones son como irracionales, no toda la ansiedad no es necesaria. Hay momentos que necesitamos ese tipo de preocupaciones, creencias, tener valores propios, ¿verdad? Pero si estamos conscientes de que hay veces que ese diablito, ¿verdad?, nos puede afectar o ser un obstáculo, es como ponerle nosotros mismos reconocer, te escucho, ¿sí? A lo que él llama ejercicio de difusión, es como tenerlo ahí, pero separarlo, ¿sí? Esta es mi parte, ¿verdad? Este eres tú, ponerlo, él recomienda un ejercicio buenísimo, que es ponerle un nombre, una caricatura, este eres tú, Juan, ¿verdad? Esta parte de mí que, ¿verdad?, tiene una visión bastante rígida o que puede ser un obstáculo, yo voy a actuar en base a lo que yo estoy viendo, en base a lo que estoy viviendo, sintiendo, en base a lo que puedo ver como evidencia, ¿sí? Y así es como podemos tener una vida que sea tal vez más objetiva, ¿sí? Porque nosotros muchas veces pecamos de sobreestimar lo que nuestro input o nuestra intuición puede ver.
Es decir, nosotros como humanos somos falibles, podemos tener creencias erróneas, pensamientos erróneos, ¿sí? Podemos equivocarnos, ¿sí? Entonces es importante tener como toda la información para actuar, ¿sí? Si solamente actuamos por lo que pensamos o lo que creemos, no vamos a cometer errores, y peor aún, puede que cometamos errores y no seamos conscientes de ellos porque no estamos dispuestos a tener esa apertura, ¿sí? Claro. Entonces, ese diablito lo controlamos reconociéndolo y separándolo, ¿sí? Y utilizando cuando lo necesitemos, porque va a haber veces que sí vamos a poder utilizarlo. Sabes que te escucho hablando y yo ahora en las redes sociales he empezado, eh, obviamente, los podcasts pueden tener una duración de 1 minuto o puede ser infinito. Yo he escuchado ya episodios de 6 horas de un podcast. Wow. Y sí, muy bueno, en verdad, muy bueno el episodio. He escuchado 2 episodios ya de 6 horas. Muy buenos los dos. Y la semana pasada yo empecé un nuevo podcast. Yo le quiero poner así, para darle una caracterización más importante y comprometerme en el tiempo. De 1 minuto. A mí me tomó más de... No te sabría decir cuánto tiempo me tomó yo romper esa barrera de el qué dirán o, no sé, o el diablito hablándome por dentro de que de verdad tú te vas a poner a hacer eso no vale la pena y demás. Y es difícil creer cómo cualquier persona puede caer en esto. O sea, cualquier persona tiene esa, o todos tenemos ese diablito hablándonos por dentro, que nos limita a muchísimas cosas. Y no es hasta que nosotros lo enfrentamos, o como en el libro lo dice, o sea, tú tienes que poner un lado, darle características, poner un nombre y demás. No me acordaba de eso, de poner un nombre, pero sí, o sea, si tú no lo enfrentas, tú nunca vas a salir de... Tú siempre te vas a quedar retrasado por ese diablito, de ese diablito interno que tú tienes. Qué bien. Hay otra cosa que también... Que yo estoy muy metido en las redes sociales y demás, y hay una tendencia de hoy en día. El, los una una teoría conspirativa de que a los hombres lo estaban tratando de domar o de... No, ¿verdad? Hoy en día los hombres están produciendo menos testosterona, la calidad de los espermas es menor por la cantidad de tiempo que nosotros nos estamos pasando en la televisión, como que están durmiendo al hombre para que no sea expuesto en su furia, o esta masculinidad, ¿cómo le dicen? Natural, ¿verdad? Esa masculinidad natural de nosotros. Y Sí, hay una teoría de que todo esto, toda esta plataforma que están saliendo, de que los hombres se pasen horas eternas jugando en PlayStation o viendo videos de series de Netflix y demás, es como tratando de apaciguar esa masculinidad interna, esa masculinidad tóxica que le quieren decir dentro de nosotros. ¿Qué tan de verdad es esto? ¿Tú crees en un tipo de teoría como esta? Mira, a ese nivel no. Lo que pasa es que nuevamente estamos viviendo un mundo distinto para nosotros los hombres, donde tenemos que cambiar tal vez nuestras creencias que veíamos en generaciones pasadas, ¿sí? Nuestros padres, nuestros abuelos tenían acerca de lo que era ser hombre, de lo que es ser masculino, ¿verdad? Y adaptarlos al día de hoy. Hay diferencias biológicas, cognitivas, comprobadas de muchos estudios de varios años. La cosa está en cómo nosotros utilizamos esas diferencias, ¿verdad? Y cómo la usamos de una manera que no hagan daño a otros. Porque mira, yo estoy completamente de acuerdo, de un ejemplo personal, ¿verdad? De yo utilizar mi furia y mi competitividad cuando yo voy al play a ver mi equipo favorito de béisbol, de fútbol, ¿verdad? A gritar todo lo que da, a pelear de repente una discusión amigable con una persona del otro equipo. Pero de ahí a que yo le entre a golpes, no le veo lo positivo, ¿verdad? Claro. A esa furia, a ese sentimiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener cosas que son masculinas, ¿verdad? Inherentes, esa competitividad, eso escalar, ese yo sentirme independiente, ese yo proteger también a las personas de alrededor, cómo utilizarlo de una manera que no le haga daño a los demás y que pueda adaptarse a nuestros tiempos. Porque el otro extremo también es cierto que no trae nada sano, es decir, tú aislarte completamente y ser una persona que de repente solamente está calmada, tiene un tono bajo, no defiende sus ideas, no defiende sus ideales, sus creencias, no trae nada sano tampoco. O sea, tú estás viviendo una vida en contra de tus valores si tú haces esto, simplemente tal vez por el qué dirán, el cómo se verían las cosas, ¿sí? Entonces el otro extremo tampoco nos trae nada bueno. Es integrarlos ambos, no llevarte al extremo de masculinidad tóxica, ¿verdad? Pero sí representar estas cosas que son inherentemente masculinas, ¿verdad? Claro.
El, si yo tengo algún amigo depresivo y nunca o mejor dicho, ¿cómo yo puedo detectar a una persona depresiva? Cambios en su conducta, ¿sí? Muchas personas entienden que las personas depresivas inmediatamente se aíslan y ya de repente no puede hablar con ellos, tienen un estado de ánimo bajo, ¿sí? Pero puede ser que una persona que no se aísle, que vaya a su trabajo y como se comunica con los demás, empiece a hablar de temas que anteriormente no ha hablado, como el sentido de la vida, de la muerte, de cómo las cosas siempre van mal. Y esto no tiene que verse externamente como algo, ¿verdad?, con un estado de ánimo bajo, pero tal vez es un tema que nunca ha tocado antes, no con una frecuencia que pueda parecer distinta, ¿sí? Ya esto es una señal de que posiblemente una persona está pasando por un estado de ánimo depresivo. Las más clásicas de aislarse, no hablar con las demás, la vestimenta cambiar, ¿verdad?, de una forma más desordenada, pues también son síntomas más obvios, ¿sí?, que pueden estar con un estado de ánimo depresivo. Que a las personas de nuestro alrededor, sí, sí, nuestro grupo social, son siempre el primer auxilio, por así decirlo, ¿sí? Porque no tenemos un psicólogo atrás de nosotros que nos dice, estás a punto de pasar por un estado de ánimo depresivo. No, son nuestros amigos, nuestros familiares, los trabajadores, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes inclusive, que se dan cuenta de si algo está cambiando en nosotros, ¿sí? No. Y entonces, cambio de conducta, ¿sí?, que no parezca como común en las personas, de una vez puede ser una señal de alerta, ¿sí? En lo que dice, en la forma que viste, ¿sí?, en cómo se relaciona con los demás. También el consumo de sustancias, especialmente en los chicos, nuevamente, el consumo de sustancia aumenta, de repente el alcohol aumenta, o una persona que fuma, pues aumenta el consumo de cigarrillos al día que está consumiendo, es una señal de alerta de que puede ser que algo no esté bien. ¿Cómo que se diagnostica la depresión? Bueno, depende. Podemos pasar un screener, lo que se llama una pequeña prueba, ¿verdad?, que busca ciertos síntomas específicos para saber si se encuentra en un rango clínico dependiendo de la edad o no, ¿sí? Y ya si vemos que se mantiene a través de mucho tiempo estos síntomas, como 6 meses, un año, 2 años, se pasa ya a una prueba diagnóstica, ¿sí?, que es una prueba un poquito más completa para evaluar si le estamos hablando de un trastorno persistente depresivo, ¿sí?, o de repente un episodio depresivo mayor, porque todos podemos pasar por un episodio depresivo, es importante saberlo, ¿sí? Como adultos, como adolescentes, todos somos vulnerables a pasar por un episodio depresivo, algunos más que otros, por factores genéticos y ambientales. Ahora, de ahí a que esto sea algo persistente y sea un trastorno, ¿sí?, pues va a depender de una evaluación más longeva, ¿sí? Es decir, una evaluación que conlleva más preguntas y también que incluya la observación de un profesional de la salud mental, tanto un psicólogo como un psiquiatra. Sí. ¿Qué tú sabes hoy que tú crees que todo el mundo, o sea, con esta práctica que tu tiempo de experiencia y demás, qué tú has aprendido, que tú conoces hoy, que tú crees que todo el mundo debería saber? Que no hay un reloj para la vida, o sea, compararte con los demás, compararte con celebridades, con lo que tú deberías llegar a este tiempo en tu vida, no te hace nada bien, ¿sí? Con quien realmente nosotros debemos compararnos es cómo nosotros hemos avanzado con nosotros mismos en comparación al yo de 5 años, en comparación al yo de 10 años. Y ahí tú vas a encontrar muchísimo más que si tú te comparas con los demás. No lleves ese reloj del tiempo, porque como yo te he mencionado, no todos tenemos las mismas posibilidades, el mismo contexto, ¿sí? Nacer en un país inclusive ya te limita a ciertas cosas y es como no te puedes comparar, no lleves ese reloj de tu vida porque cada uno tiene uno distinto, cada uno tiene expectativa distinta. Y si nosotros podemos saber eso desde una temprana edad, como, ok, yo me voy a comparar pero conmigo mismo, con las cosas que yo he logrado y lo que quiero conseguir a partir de ahí, yo creo que tendríamos una vida más basada en valores, que ha sido como un tema principal de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y Claro. menos basado en lo que los demás están haciendo y cómo yo puedo lograrlo, ¿sí? Que es solamente como una incubadora de psicopatologías, de ansiedad y de depresión, por los factores que hemos hablado también el día de hoy. Yo diría eso, no tenemos un reloj en el tiempo y es mejor compararnos con nosotros mismos, con lo que hemos hecho y cómo hemos avanzado, que con los demás. Claro, y solamente para agregar, porque está perfecto lo que dijiste, no todos arrancamos desde el mismo punto. O sea, es verdad que hay personas que arrancan de un nivel más bajo, podríase decir, pero tienen algo extraordinario en ellos que los ayuda a llegar más lejos. Pero no todos arrancamos del mismo punto, ni naciendo uno al lado del otro en una misma casa.
hasta hermanos no arrancan del mismo punto tal vez en la parte cognitiva o en la parte emocional. La madurez emocional a uno le llega más tarde que a otro. Y eso va muy de mano con lo que te acaba de decir. Y yo creo que es un buen punto para despedirnos, pero antes tienes que recomendarme otro libro. A ver, de los que he leído últimamente me he salido un poquito porque me encontré en un punto donde estaba leyendo demasiado libro de psicología y dije, no, espérate, tengo que leerme algo distinto. Puede ser algo distinto, no tiene que ser de psicología. Mira, Yo ahora estoy leyendo Tierra Americana, o American Land, no sé si has visto, fue un libro que me regaló mi hermana de cumpleaños y ahora fue que lo pude agarrar. Uno de mis invitados me recomendó el 1984 de George Orwell, sí. Orwell. Muy Lo bueno, tengo ahí sí. en queue también. O sea que yo me acabo de leer este de 21 Lessons for the 21 Century, for the 21st Century, y está mortal en verdad. O sea, yo leo de todo. O sea que... Mira, sí, te voy a recomendar un par, ¿verdad? Porque hay un autor de psicología que es muy bueno y que todo lo que saca, la verdad, lo aplica al día a día y que me encanta, que es Daniel Kahneman, ¿sí? Él sacó un libro que se hizo muy famoso hace ya unos años, que es Pensar lento y pensar rápido, ¿sí? Que básicamente hablando de los dos sistemas de pensamiento que tenemos, uno que es como automático, de reacción, y otro que es más analítico, ese me encanta, y él sacó uno nuevo, que yo entiendo que es todavía más profundo en su propio trabajo, que se llama Ruido, ¿sí? Ese a mí me encantó porque habla de cómo hay muchísimos errores en cosas tan importantes que nosotros damos como ciertas, como el sistema judicial de la gran mayoría de países. Ahí me encanta porque va muy dentro de los errores que cometen por cosas tan simples como tu equipo favorito perdió el día pasado y de repente la gran mayoría de personas son juzgadas más severamente por ese juez que era fanático del Barcelona, por ejemplo, simplemente porque el Barcelona perdió el día anterior. Ese me encanta. Y luego están los libros de Steve Pinker, que es un pensador, ¿verdad?, de la línea de estudiante de Noam Chomsky, a pesar de que él lo contradice muchas de las cosas que él plantea. Él saca un libro que se llama Racionalidad, si mal no me acuerdo, en español, y es muy bueno porque él plantea cómo el pensamiento, ¿verdad?, racional se ha ido desvirtuando de cierta manera, ¿verdad? Y plantea entonces cómo la ciencia muchas veces viene con esta racionalidad y cómo es importante mantener ciertas de estas cosas en nuestro día a día. Y pone muy buenos ejemplos prácticos de la academia, porque él es muy académico, ¿verdad? Y cómo eso ha influido en la sociedad. Entonces esos dos autores te los recomiendo plenamente. Voy a ver, lo voy a buscar y voy a hacer mi gran inversión del año, que voy a comprar un Kindle, si Dios me lo permite, ahora en Navidad. Excelente. Porque la mejor inversión. Se está volviendo un poquito se está poniendo un poquito fuera de control los libros aquí en la casa y creo que el Kindle me va a ayudar a disminuir el espacio que no tenemos aquí en Europa. Te voy a recomendar, voy a ser fresco, te voy a recomendar a Yuval Noah Harari en sus 3 libros. Homo Sapiens, A Brief History of the Past, Homo Deus, un pequeño recuento del futuro, y la 21 Lessons for the 21st Century. Los 3 libros. No, al paso, no te lo tienes que leer muy rápido y tal vez lo podamos discutir en un próximo episodio. Lo puedes tener cierto, por eso que ya la próxima vez que nos veamos pues hablaremos de estos libros. Pues dale, nada, a ustedes que llegaron hasta aquí, recuérdense, suscríbanse, denle like, compartan, que es su forma de ayudarnos y para seguir creciendo, y hasta una próxima. Chao. Perfecto, muchas gracias, Gregorio. Nos vemos. Chao. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento.